Volaba a Miami en un viaje familiar con mi hijo y mi nuera, cuando la azafata se inclinó y me susurró: «Finja que está enfermo y bájese del avión». Pensé que era una broma, pero ella insistió: «Por favor, se lo ruego». 20 minutos después. Antes de continuar, suscríbase al canal y cuéntenos desde dónde nos escucha en los comentarios. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana de mi despacho, atrapando partículas de polvo suspendidas en el aire con olor a papel viejo y cera de muebles con limón. Estaba sentado en mi escritorio, corrigiendo exámenes de historia que había guardado durante 15 años. Tal vez por nostalgia, o por la testaruda esperanza de que mis años como profesor aún significaran algo. La casa crujía a mi alrededor con sus ruidos familiares, y casi había olvidado que ya no vivía solo. Entonces escuché la puerta principal abrirse abajo. Alcé la vista, con el bolígrafo suspendido sobre un ensayo sobre la reconstrucción. Christopher y Edith llevaban 8 meses viviendo aquí, pero se movían por estas habitaciones como fantasmas, apenas reconociendo mi existencia. Apenas intercambiábamos saludos en la cocina, nada más. Sus pasos en las escaleras me pusieron tenso. Edith apareció primero en el marco de la puerta, con Christopher detrás, las manos hundidas en los bolsillos. Su mirada buscó la estantería, la ventana, cualquier sitio menos mi rostro. «Francis, tenemos que hablar». Su voz destilaba una dulzura artificial, de esas que preceden a las malas noticias o a los peores favores. Me quité las gafas de lectura con lentitud, un gesto defensivo perfeccionado tras 40 años lidiando con alumnos difíciles. ¿Sobre qué? Christopher se movió, incómodo. Hemos estado pensando en la familia, en pasar más tiempo juntos. Tiempo de calidad, añadió Edith, entrando sin invitación y sentándose en el brazo de mi sillón, como si le perteneciera. Antes de que la vida se vuelva demasiado ocupada. ¿Antes de qué exactamente? Mi voz se mantuvo serena, pero mi mente de historiador ya analizaba las incongruencias. Me habían evitado durante meses. ¿A qué venía este repentino interés? Ya sabe cómo es, murmuró Edith con un gesto de mano. Christopher, cuéntale lo de Miami. Mi hijo por fin me miró, y en sus ojos vi desesperación, mal disimulada bajo un entusiasmo forzado. Miami, papá, ¿recuerdas cuando fuimos cuando yo tenía 12 años? Quiero revivir esos recuerdos. Una semana entera juntos, todo pagado, por nuestra cuenta. Dejé el bolígrafo sobre la mesa con cuidado. Odiabas ese viaje. Dijiste que fue aburrido. Querías volver antes de tiempo. Su sonrisa titubeó. Era un niño. Ahora lo veo distinto. El silencio se alargó. Los observé a ambos. A mi hijo, que de niño me traía flores del jardín y me llamaba su héroe, y a esa mujer que había logrado convencerlo de que su viejo padre era solo un estorbo ocupando espacio. Algo había cambiado entre nosotros, pero no sabía cuándo exactamente. ¿Cuándo Christopher perdió su empleo? ¿Cuándo las deudas comenzaron a acumularse? ¿O fue una lenta erosión del respeto y del afecto? ¿Cuándo sería el viaje?, pregunté. La próxima semana, respondió Edith con demasiada rapidez. Todo está listo, solo falta tu sí. Esa noche insistió en preparar la cena. Nunca cocinaba. La observé moverse por mi cocina con una familiaridad incómoda, abriendo mis armarios, usando mis platos. Christopher servía vino con excesivo cuidado. Sus manos temblaban ligeramente cuando pregunté por el itinerario. Así que lo habían planeado sin consultarme. Acepté la copa, mirándolo por encima del borde. Queríamos que fuera una sorpresa, dijo. Una buena sorpresa. Edith colocó un plato frente a mí, sus movimientos precisos, meticulosos. Había trabajado años en administración médica, y esa eficiencia clínica se notaba en todo lo que hacía. Francis, tu póliza de seguro de vida es bastante generosa, 500.000, ¿verdad? Muy previsora de tu parte. El tenedor se detuvo a medio camino. ¿Cómo sabes la cantidad? Christopher lo mencionó una vez, respondió cortando su pollo en trozos perfectamente iguales.
Solo fue una conversación. Miré a mi hijo. Seguía concentrado en su plato, evitando mi mirada. Aquella mención del seguro sonó fuera de lugar, en el momento y en el tono. Últimamente no duermo bien, dije, tanteando. Mi corazón a veces late raro, como aleteando. Los ojos de Christopher se iluminaron por un instante antes de que se contuviera. Deberías ver a un médico, ¿has ido? Christopher se preocupa demasiado, intervino Edith con suavidad. Te ves bien, Francis. Probablemente sea solo estrés. Se cruzaron las miradas, brevemente, pero lo noté. Algo pasó entre ellos, silencioso y revelador. El pecho se me apretó, pero no por ninguna afección cardíaca. Después de cenar, mientras ellos bajaban a su habitación, encontré en la mesa las confirmaciones de vuelo impresas. Todo estaba reservado. Mi billete ya comprado para el martes siguiente. Habían dado por hecho que aceptaría. Me quedé despierto en mi despacho hasta pasada la medianoche, sosteniendo una vieja foto de Christopher a los 7 años, con los dientes separados y una sonrisa inmensa, abrazado a mi cuello como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Ese niño se había convertido en el hombre que ahora tramaba algo que no alcanzaba a nombrar, pero que presentía en los huesos. 40 años enseñando historia me habían enseñado una cosa: las personas dejan rastros. Siempre. Los patrones surgen. Las motivaciones se aclaran cuando observas el cuadro completo. No solo los hechos aislados, la súbita generosidad, el comentario sobre el seguro, las miradas sincronizadas, los billetes comprados de antemano. La mañana llegó con luz pálida y la decisión ya tomada en la oscuridad. Iría a Miami. Los observaría con atención. Reuniría pruebas, como enseñaba a mis alumnos a analizar fuentes primarias con escepticismo y detalle. Christopher llamó a mi puerta a las 7. Su sonrisa era demasiado amplia para esa hora. Entonces, papá, ¿Miami? ¿Qué dices? Iré, le respondí, observando su rostro. El alivio se dibujó enseguida, seguido de algo que no logré identificar. Satisfacción. Anticipación. Genial, maravilloso. Apretó el marco de la puerta. No te arrepentirás. Edith apareció detrás, asintiendo casi imperceptiblemente. Habían ganado esta ronda, o eso creían. Esa mañana hice mi maleta con precisión metódica. Ropa interior, camisas, mis frascos de medicación. Me detuve sobre ellos, leyendo las etiquetas mientras las palabras de Edith resonaban en mi cabeza, algo sobre salud, sobre mi aspecto, sobre no preocuparme. Mis manos se movieron solas, colocando los medicamentos en el equipaje de mano en lugar de la maleta facturada. Un acto de precaución, nada más. Pero mi experiencia me había enseñado que la supervivencia dependía a menudo de pequeños gestos, precauciones que parecen paranoicas hasta que salvan la vida. Cerré la maleta con un clic decidido. Miami me esperaba, y fuera lo que fuera que planeaban, estaría preparado. El coche de Christopher olía a café rancio y ambientador barato. Viajé en el asiento del copiloto con la maleta sobre las piernas, porque decía que el maletero estaba lleno, aunque lo había visto casi vacío. El peso me presionaba los muslos mientras tomábamos la autopista hacia el aeropuerto de Orlando. Nadie hablaba. Christopher apretaba el volante hasta poner los nudillos blancos. Edith miraba por la ventana, escribiendo en el teléfono y borrando los mensajes enseguida. La observé por el espejo lateral. Su rostro mostraba esa expresión vacía, calculadora, que ya conocía. Estaba evaluando posibilidades. ¿Emocionado por Miami, papá? Su voz se quebró al final. ¿Debería estarlo? Él no captó la ironía. Claro. Tiempo en familia, playa, descanso. Relajación, ¿no? El silencio volvió, más denso. Vi pasar las calles conocidas de Orlando, el centro comercial donde le compré su primera bicicleta, la biblioteca de tantos sábados, el instituto donde enseñé durante 3 décadas. Cada manzana aumentaba la presión en mi pecho, la sensación de avanzar hacia algo irreversible. El aeropuerto apareció, todo vidrio y concreto.
Christopher aparcó en zona corta, otro detalle extraño. Estaríamos fuera una semana y eligió la opción más cara. Pequeñas cosas, pero se acumulaban como pruebas en un caso que construía contra mi propia familia. En el control de seguridad, Edith insistió en que pasara primero, su mano firme sobre mi hombro. Puse mi equipaje en la cinta y la observé mirar atentamente la pantalla del escáner, relajándose solo cuando el bolso salió sin incidentes. ¿Ves? Fácil, dijo, pero su alivio fue desproporcionado. En la puerta de embarque, ellos subieron primero, zona 1. Mi billete era zona 3. Desaparecieron por el pasillo sin mirar atrás, dejándome entre desconocidos. Cuando llamaron mi grupo, avancé despacio, consciente del peso de cada paso. El túnel se extendía como un espacio entre dos mundos. El aire del avión me envolvió, con su olor a desinfectante y metal. Buscaba mi asiento cuando una azafata se acercó. Su placa decía Mildred. Su expresión era profesional, hasta que fingiendo revisar mi pase, se inclinó y susurró: «Finja que se siente mal y bájese de este avión». Me quedé inmóvil, apretando el equipaje. «Disculpe, no entiendo». Pero ya se había alejado, sonriendo a otros pasajeros. Miré hacia adelante, Christopher y Edith, 3 filas más allá, absortos en sus teléfonos. ¿Era una broma? Di un paso más y Mildred volvió, con las manos temblorosas, tocándome el brazo. «Se lo suplico. Bájese ahora». Leí el terror en sus ojos. No preocupación. Terror real. Años de leer rostros me lo confirmaron. Hablaba en serio. ¿Habla en serio? Nunca más en mi vida. Su mano me apretó la manga. «Por favor, confíe en mí». «Papá, ¿todo bien?» La voz de Christopher sonó por el pasillo, tensa. Decidí en un instante. Me llevé la mano al pecho. Mi pecho, las palabras salieron ahogadas. Me dejé caer de rodillas en el pasillo. La actuación fluyó sola, alimentada por el miedo real. La tripulación reaccionó de inmediato. Voces solapadas: «¿Puede respirar? Manténgase despierto». Me alzaron, pidieron una silla de ruedas. Me dejé ayudar, observando todo. En medio del revuelo, vi sus rostros. No preocupación, sino decepción. Decepción pura, antes de recomponer sus gestos y fingir alarma. Christopher se levantó bruscamente, luego suavizó el movimiento, interpretando al hijo preocupado. «Papá, ¿qué pasa? Vamos contigo». «No, no, permanezcan sentados», ordenó la tripulación. «Nos ocuparemos de él». Mientras me llevaban de regreso por el túnel, escuché la voz baja de Edith, dirigida a Christopher: «Esto lo arruina todo». Su respuesta, un susurro: «No aquí. No ahora». En la sala médica, mientras un paramédico confirmaba que mis signos eran normales, mi teléfono vibró. Un mensaje de Christopher. «Papá, espero que te mejores. Te llamamos al aterrizar». Observé por la ventana cómo el avión se alejaba de la puerta, rodando hacia la pista. Christopher y Edith iban a bordo, cada vez más pequeños, hasta perderse en el cielo. «Señor Wilson». Era Mildred. Ya fuera de servicio, pálida. «Tenemos que hablar. Ahora. En privado». Entramos en una sala blanca y silenciosa. Las luces zumbaban. «Necesito mostrarle algo», dijo, temblando. «Podría perder mi trabajo, pero no puedo dejar que esto ocurra». Sacó su teléfono. Grabé parte de una llamada en el baño antes del embarque. Su nuera. En la pantalla, el techo de un baño y la voz inconfundible de Edith. «Las pastillas se disuelven rápido en la bebida. No notará el sabor. A esa altura, un infarto parece natural. La respuesta médica es limitada. La investigación, más difícil. 500.000. Christopher está nervioso, pero decidido». Y luego rió. Reía. Vi el vídeo 3 veces. Cada repetición dolía más.
Mi nuera planeando mi muerte como un trámite, calculando beneficios. ¿Con quién hablaba? No lo sé, respondió Mildred, bajando el teléfono. Pero mencionó que el plan ya estaba en marcha y que Christopher estaba de acuerdo. Esas fueron sus palabras exactas. La miré directamente. ¿Por qué hiciste esto? ¿Arriesgar tu carrera por un desconocido? Algo le cruzó el rostro, un dolor antiguo, cicatrices apenas cerradas. Mi padre, hace 3 años, su sobrino lo convenció de cambiar el testamento. Luego se cayó por las escaleras. Lo dictaminaron accidente. Apretó la mandíbula. No pude probar nada. El remordimiento me ha devorado desde entonces. Cuando escuché esa conversación, cuando la oí planearlo, no pude volver a callar. Siento lo de tu padre. No lo sientas. Su voz se endureció. Deténlos. Anoté su información de contacto en mi cuadernito, el que siempre llevo por costumbre de profesor, letras precisas y cuidadosas. Incluso en crisis prevaleció el instinto de documentarlo todo. Intercambiamos números. Prometió conservar la grabación, entendiendo que podría convertirse en prueba legal. Nos dimos la mano. Su agarre era firme pese al temblor. Y se marchó a su siguiente rotación de vuelo. El taxi a casa tomó 40 minutos por los suburbios de Orlando, pasando centros comerciales, cadenas de restaurantes y urbanizaciones idénticas. El conductor intentó conversar. ¿Perdió su vuelo? No. Miré por la ventana. Atrapé algo más importante. Guardó silencio, confundido, percibiendo que no quería explicar. Mi casa apareció al frente. 2 plantas, estilo colonial, con el jardín que cuidé durante 30 años. El coche de Christopher no estaba en la entrada. Ellos estaban en Miami, preguntándose por qué falló su plan, improvisando ajustes. Pagué, caminé por el sendero, abrí mi puerta. La casa se sentía distinta ahora, vulnerada, sabiendo lo que se había tramado entre estas paredes, hablado en mi mesa, planeado en los dormitorios del pasillo. Dejé el equipaje de mano junto a las escaleras y fui directo al despacho. El archivador guardaba décadas de documentos, pólizas, extractos bancarios, papeles legales, escrituras. Los extendí sobre la mesa del comedor, con un orden sistemático, cronológico, por categorías. Metodología de profesor aplicada a mi propia supervivencia. Pasaron horas. Afuera anocheció. Me puse las gafas y examiné cada documento bajo buena luz, buscando inconsistencias, señales de manipulación, evidencias de la conspiración que Mildred había revelado. La encontré. El formulario de beneficiario del seguro de vida fechado hace 6 meses, cambiando el beneficiario principal de mi sobrina en Atlanta a Christopher Wilson. La firma al final intentaba imitar mi letra, pero fallaba. La F mayúscula de Francis era incorrecta, demasiado adornada. Fotografié el documento con el móvil. Preservación de pruebas. Más búsqueda reveló horrores adicionales. Extractos bancarios con transferencias que nunca autoricé. $38.000 en 6 meses. Desviados en montos lo bastante pequeños como para pasar desapercibidos. Un poder notarial otorgando a Christopher autoridad financiera, firmado con mi nombre falsificado. Historias clínicas que jamás vi, documentando un deterioro cognitivo que nunca tuve. Habían construido un rastro en papel de mi incompetencia mientras yo daba clases nocturnas en el centro comunitario, corregía trabajos, vivía mi vida normal, creando la ficción de una mente en declive para justificar su control y explicar mi muerte como consecuencia natural de una salud deteriorada. Pruebas, cronología, motivo, método. Hablé en voz alta a la habitación vacía, resurgiendo un viejo hábito docente. Lo planearon durante meses, viviendo en mi casa, comiendo mi comida, conspirando para matarme. Sostuve el poder notarial falso, mirando la firma que no era mía. No era impulsivo. Era sistemático, planificado, sofisticado. Investigaron, se prepararon, establecieron la base legal para el robo y el asesinato. Dejé los documentos sobre la mesa. No pude recogerlos.
Eran la prueba tangible de la traición, evidencia de cuán a fondo me habían engañado. Me senté en el sillón de lectura cerca de medianoche. Mi hijo estaba en Miami, tranquilizando a Edith, prometiendo otra oportunidad, otro método. No sabían que tenía la grabación. No sabían que había encontrado sus falsificaciones. No sabían que la presa ahora conocía a los cazadores. Mis manos reposaban firmes. El shock se había disipado, reemplazado por algo más frío y enfocado. No solo intentaron matarme. Me habían robado la vida pieza a pieza durante meses, borrando mi autonomía, preparando mi borrado. Hora de recuperarla. Habían pasado 3 días desde que descubrí los documentos falsos. 3 días esquivando las preguntas preocupadas de Christopher y Edith, desviando su atención con vagas menciones a molestias estomacales tras el incidente del aeropuerto. 3 días de investigación, leyendo reseñas de abogados, haciendo llamadas discretas, organizando pruebas en carpetas codificadas por colores que ahora se apilaban ordenadas en mi escritorio. Nicholas Clark llegó puntualmente a las 2 en punto, como estaba previsto. De mediana edad, a mediados de sus 50, canas entre el pelo oscuro, un maletín caro que hablaba de éxito. Especialista en derecho sucesorio con 20 años de experiencia. Su apretón fue firme, su mirada aguda, evaluadora. Señor Wilson, gracias por confiar en mí. Se sentó frente a mi escritorio, abrió el maletín, sacó portátil y bloc legal. Cuénteme lo que halló. Deslicé la primera carpeta. Pestaña azul, documentos financieros. Su compostura profesional aguantó las primeras páginas y luego empezó a resquebrajarse al ver el alcance. Firmas falsificadas, beneficiarios alterados, poder notarial fraudulento. Sus dedos aceleraron, pasando páginas, cruzando fechas, construyendo la línea temporal. Cuando revisó estos documentos por última vez, su bolígrafo quedó suspendido. La póliza del seguro, hace 5 años cuando me retiré. ¿Y nunca autorizó cambios de beneficiario? Nunca. Mi voz, firme. Esa póliza era para mi sobrina en Atlanta. Se pagó sus estudios de enfermería. Quería que tuviera algo. Nicholas tomó notas rápidas y precisas. Su nuera, Edith Wilson. ¿Antecedentes profesionales? Administradora médica. Silver Palms Medical Center. Acceso administrativo a historiales, plantillas de documentos, sellos de firma de médicos. La comprensión se encendió en sus ojos. Creó su historial clínico. Lo hizo incompetente en papel. Mientras yo daba clases nocturnas 2 veces por semana. Casi sonreí por la ironía. Disertando sobre derechos civiles mientras me declaraban con deterioro cognitivo en informes falsos. Nicholas abrió el portátil y empezó a ejecutar software de análisis forense sobre mis cuentas. Le había dado autorización de acceso. Las alertas aparecieron de inmediato en pantalla, resaltadas en rojo. Transferencias no autorizadas, discrepancias de firma, patrones típicos de fraude. Su expresión se ensombreció con cada hallazgo. 38.000 en 6 meses, dijo en voz baja. Robo sistemático. Montos pequeños al inicio y luego más audaces. Patrón clásico de malversación. Abrí el cajón y saqué el portátil de Christopher. Lo dejó en su cuarto. Conozco sus contraseñas. Se lo configuré yo hace años. Nunca las cambió. Nicholas alzó la vista, con un destello de comprensión sobre la línea ética cruzada, pero tomó el equipo, conectó una unidad externa e inició la recuperación de datos. En minutos, correos borrados resucitaron en la pantalla. La conspiración se desplegó en forma digital. Cadenas entre Christopher y alguien que se hacía llamar consultor médico. Discusión sobre sustancias que provocan fallos cardíacos indetectables en una autopsia estándar, especialmente eficaces a gran altura. Precios negociados, 10.000 por la consulta y el suministro. Cita en un estacionamiento del centro de Orlando. La mandíbula de Nicholas se tensó. Esto es un contrato de asesinato. Su hijo negoció su muerte como si comprara un coche usado.
Debería haber dolido más, pero esos 3 días de documentación me habían llevado a un lugar más frío que el duelo. Siga leyendo, dije. Hay más. Halló el borrador de testamento en el escritorio de Christopher. Todo para Christopher y Edith Wilson. Mi firma falsificada al final, fechada hace 2 semanas. Planeaban encontrarlo tras mi muerte, presentarlo en sucesiones y afirmar que cambié de idea sobre mi sobrina. Nichola se recostó, se quitó las gafas, se frotó los ojos. Cuando volvió a mirarme, su máscara profesional había caído. Francis, ¿puedo llamarte Francis? Asentí. Esto va más allá del fraude hereditario. Es conspiración para cometer asesinato, falsificación, abuso a mayor, explotación financiera. Cargos penales, no solo civiles. Hizo una pausa. Debemos decidir, avisar a la policía ahora o construir primero un caso irrefutable. Mi teléfono vibró entre nosotros. Un mensaje de Christopher. Papá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar de tu salud. Nicholas miró el móvil y luego a mí. Entendimos sin palabras. La manipulación seguía. Presionar para mantenerme confundido y obediente. Construyamos el caso primero, dije. Que sea innegable. Luego golpeamos. Asintió despacio, con respeto. ¿Lo has pensado? Enseñé estrategia a través de la historia durante 40 años. Sun Tzu, Maquiavelo, Napoleón. Aprendí de los mejores. Lo miré fijo. Conoce a tu enemigo. Elige el campo de batalla. Se darán cuenta de que lo sabes, advirtió. Cuando tramite órdenes de protección, bloquee cuentas, revoque documentos, lo notarán. Bien. Puse las manos planas sobre el escritorio, tranquilas. Que entren en pánico. La gente en pánico comete errores. Se le dibujó una leve sonrisa. De acuerdo. Esto haremos. Pasó la siguiente hora delineando la estrategia, llamadas a contactos, perito calígrafo para firmas, auditor forense para el detalle, investigador privado para el consultor médico. Fotografió pruebas con cámara de alta resolución, creó copias digitales y subió todo a un almacenamiento en la nube cifrado. 3 paquetes de evidencia, explicó, imprimiendo y organizando. 1 para la policía. 1 para lo civil. 1 para que usted lo guarde fuera de casa. Caja de seguridad, no aquí. Asentí, absorbiéndolo todo, en modo alumno, aprendiendo la maquinaria de la guerra legal. Al caer la tarde, Nicholas recogió su material y en la puerta se volvió. Francis, una pregunta. Cuando esto acabe, ¿qué quiere? ¿Justicia o venganza? No dudé. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero consecuencias duraderas. Él lo sopesó y asintió. No cambie nada aún. Actúe normal. Yo gestiono las órdenes de protección y los bloqueos por vía legal. Deme una semana. Al irse, me quedé en el despacho oscurecido, escuchando la casa. El móvil vibró de nuevo. Christopher. Papá. Cena esta noche. Tenemos que hablar de tu futuro. Miré el mensaje y escribí. Sí, tenemos que hablar del futuro. El doble sentido era claro para mí, opaco para él. El cazador se había convertido en presa, aunque aún no lo sabía. A la semana de que Nichola saliera de mi despacho con el maletín lleno de pruebas y su calendario de golpes legales, 7 días de actuación, de hacerme el viejo confundido mientras ejecutaba la estrategia con la precisión que antes aplicaba a mis planes de clase, me senté en la mesa del desayuno, el café enfriándose, observando a Christopher y Edith por la puerta de la cocina. Acababan de volver del trabajo, la corbata floja de Christopher, la máscara profesional de Edith en su sitio. Ninguno sabía que, mientras yo deambulaba preguntando qué pastillas tomar o dónde dejé las gafas, estaba demoliendo los cimientos de su conspiración. ¿Papá? Christopher asomó. ¿Estás bien? Llevas 10 minutos mirando el café. Parpadeé despacio, perfeccionando la mirada vacía. Ah, ¿sí? Pensaba en algo. ¿En qué pensaba? Negué, confuso. Ya no me acuerdo.
La mirada que se cruzaron fue triunfante. Los vi ver lo que querían ver: deterioro, declive, la incompetencia mental que sus papeles falsos afirmaban. Lo que no vieron fue la cámara sobre el refrigerador grabando cada microexpresión, cada gesto satisfecho. Las cámaras se instalaron hace 3 días, 12 de ellas por toda la casa. Llamé a una empresa legítima de seguridad, expliqué que olvidaba cerrar y me preocupaban robos. Christopher y Edith lo aprobaron con entusiasmo. Por tu seguridad, papá. Es muy buena idea. No revisaron las especificaciones, no repararon en que grababan audio, no entendieron que cada conversación privada, cada plan en susurros, cada instante en que se creían solos estaba siendo capturado y subido a la nube a la que solo yo accedía. El técnico fue meticuloso. Grabación 24/7, señor. Cobertura total. Incluso sonido. Incluso sonido, repetí, fingiendo confusión. Audio en todas. Sí, señor. Cristalino. Entonces Christopher intervino, preocupado. Papá, ¿no es caro? Mi seguridad lo vale. Hice un gesto vago. He estado tan olvidadizo. Nunca está de más. Esa noche añadí mi propio refuerzo, una pequeña grabadora en la rejilla de ventilación sobre el comedor, el mismo truco con el que pillé alumnos copiando. Micrófono para susurrar respuestas. Viejo truco de profesor, nueva aplicación. La grabadora rindió de inmediato. Sus conversaciones más francas eran de noche en esa habitación, creyéndose privados. Yo escuchaba con auriculares, documentándolo todo. El avión debía funcionar, siseó Edith hace 2 noches, frustración cortando su control. Ahora volvemos a cero. Dijiste que las pastillas eran indetectables, replicó Christopher. Dije muchas cosas. Ahora necesitamos el plan B, la vía de la incompetencia. ¿Y si se resiste? No lo hará. Míralo últimamente. Ya va por la mitad del camino. Lo grabé todo. Mi rostro impasible en la oscuridad del piso de arriba. La evidencia se acumulaba, digital y concluyente. Pero el trabajo más peligroso sucedía en la madrugada, cuando Christopher dormía. Su portátil vivía en su escritorio, a menudo abierto o mal cerrado. Había enseñado alfabetización digital suficiente para navegar sistemas, clonar discos, recuperar archivos borrados. El disco externo que compré se escondía en mi despacho, llenándose de pruebas cada noche que me atrevía a entrar en su cuarto. La llamada cercana fue hace 2 noches. La barra de progreso en 88%, mis dedos sobre desconectar, cuando escuché pasos en el pasillo. Arranqué la unidad, la guardé en el bolsillo y salí por el baño que conecta su cuarto con el pasillo. El corazón martillaba, pero las manos firmes. Décadas de mantener la compostura ante alumnos difíciles me habían entrenado bien. Nicholas y yo nos reunimos esa tarde en su despacho, revisando los archivos copiados, correo sobre obtención de sustancias, historial de búsqueda de venenos indetectables, hojas de cálculo con mi patrimonio, indemnizaciones, cronogramas de liquidación. Premeditación, dijo Nicholas, tono plano de evaluación profesional, no actos impulsivos, planificación sistemática durante meses. Bien, respondí. Quiero que entiendan que no es un simple fraude. Es intento de asesinato. La maquinaria legal ya estaba en marcha. Nicholas había presentado órdenes de protección, bloqueos de cuentas, revocaciones de poder notarial, todo con fechas de notificación cuidadosamente diferidas. Christopher y Edith no descubrirían los bloqueos hasta intentar transferencias. No lo sabrán hasta que intenten mover fondos, explicó. Entonces pánico. Y el pánico se explota. Ayer completé la tarea más importante, redactar un testamento legítimo. La notaria, Florence Harris, fue exhaustiva hasta la redundancia. Leyó el documento en voz alta, confirmó que entendía cada cláusula, grabó una declaración en vídeo sobre mis intenciones. ¿Su hijo no heredará?, preguntó con mirada experta. Mi hijo planeó asesinarme por la herencia, respondí con claridad. Recibirá exactamente lo que merece, nada. Todo va a la Educational Futures Foundation.
becas para alumnos que valoran la educación. Ella asintió y añadió capas extra, huellas, evaluación de capacidad, múltiples testigos. He visto este patrón, dijo en voz baja. Familiares que ven a los mayores como obstáculos. Ahora, sentado en la mesa fingiendo confusión sobre qué pastillas tomar, sentí la trampa cerrarse. Edith se acercó con falsa ternura. Las azules, Francis, para el corazón. Ven, te ayudo. Gracias, querida. Acepté y las tragué bajo su mirada. No sé qué haría sin ustedes. La cámara sobre nosotros registró su expresión satisfecha, el asentimiento aprobador de Christopher desde el marco de la puerta. Prueba de su actuación, su manipulación, su creciente confianza en que yo era tan incompetente como afirmaban sus documentos. Esa tarde Nicholas me entregó un móvil desechable en un estacionamiento. Lugar neutral, sin cámaras. Si hay emergencia, dijo, si escalan a peligro físico, llama a este número. La policía está informada, lista para responder. Lo guardé con la esperanza de no necesitarlo, sabiendo que quizás sí. Esa noche revisé las grabaciones del día. En la pantalla, Christopher y Edith en la sala, voces claras. Necesitamos poder notarial para decisiones médicas, decía Edith. Busca un médico que lo declare incompetente. Así controlamos todo, finanzas, cuidados, decisiones de final de vida. El rostro de Christopher no mostraba remordimiento, solo cálculo. Mi hijo se había convertido en alguien irreconocible o quizá en alguien a quien me negué a ver hasta que la supervivencia exigió lucidez. Cerré el portátil, marqué a Nicholas. Están acelerando, dije. Van hacia una evaluación forzada de incompetencia. Debemos activar el bloqueo ya. De acuerdo, respondió. Lo activo mañana por la mañana. Prepárese para su reacción. Al colgar, abrí mi viejo diario docente, de cuero, páginas con décadas de observaciones. Escribí con cuidado. Lección de hoy, Sun Tzu tenía razón. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Pero a veces hay que dejar que se destruyan solos. Mañana descubrirán lo que pasa cuando subestimas al profesor. Cerré el diario y dormí, por primera vez en semanas, profundamente. La mañana llegó con luz pálida y el sonido del ordenador de Christopher anunciando un correo entrante. Me senté a la mesa del desayuno, el periódico desplegado como atrezo, escuchando la casa. Sonidos que conozco tras 40 años aquí. Pasos rápidos. La voz de Christopher, cortante, Edith, sube ya. Bebí el café despacio, contando hasta 60 en mi cabeza. Costumbre de profesor. Espera antes de reaccionar. Deja que se desarrolle. Arriba, voces urgentes se superpusieron. No entendí palabras, pero sí el tono. Pánico. A 60, llamé escaleras arriba. ¿Todo bien? Silencio. Luego la calma fingida de Christopher. Bien, papá. Solo cosas del trabajo. La mentira era evidente para todos. Volví al periódico, sin leer, esperando. Durante la mañana, Christopher intentó acceder a cuentas desde su ordenador. Observé desde el pasillo, inadvertido, con la cámara del móvil grabando cómo se multiplicaban los errores en pantalla. Acceso denegado. Cuenta bloqueada. Por favor, acuda a la sucursal. Los dedos le temblaban sobre el teclado, probando contraseñas y rutas. Cada intento falló. Edith miraba por encima del hombro, la mandíbula tensa. Llama al banco. Lo hizo. Escuché su parte de la conversación, explicaciones cada vez más desesperadas sobre poderes notariales, acuerdos de gestión, autorizaciones legales. La respuesta debió ser inequívoca, porque el rostro de Christopher palideció. Dicen que el titular debe presentarse en persona, dijo con voz plana. Todas las autorizaciones de terceros suspendidas pendiente de investigación por fraude. Para el almuerzo preparé sándwiches. Un comportamiento inusual del que ninguno comentó, demasiado absortos en su crisis. Comieron mecánicamente, con los teléfonos fuera,
escribiendo a personas que no pude identificar, quizá abogados o el misterioso consultor médico de las cadenas de correos que copié. La cena, decidí, requería algo especial. Pasé la tarde en la cocina preparando un asado al horno como aprendí hace décadas. Memoria muscular de años cocinando para mí tras la jubilación, de la vida que ellos intentaban borrar por lucro. Cuando llegaron esa noche, los oí susurrar con urgencia en el pasillo antes de entrar. Los llamé a la mesa, serví con soltura. La domesticidad hacía la conversación aún más surrealista. Ocurrió algo extraño hoy, dije en tono casual, cortando la carne en trozos precisos. El banco llamó por actividad inusual en mis cuentas. Al parecer alguien ha hecho transferencias no autorizadas. Alcé la vista y los miré. Les pedí que investigaran a fondo. Christopher casi se atragantó con el agua. El tenedor de Edith se quedó a medio aire, temblando casi imperceptible antes de obligarse a seguir comiendo. «Papá», empezó Christopher. «Si solo me ayudabas a gestionar el dinero como dijiste», le corté con suavidad, «el banco lo resolverá. A menos que haya algo que debas decirme». La máscara de Edith resbaló, su voz se afiló, el control profesional resquebrajado. «Francis, estás claramente confundido con tus finanzas. Por eso necesitas nuestra ayuda. Necesitas supervisión». «Supervisión», repetí despacio. «Interesante elección. Supervisión legal». Ella apretó más. «Supervisión médica para tu protección». «¿Protección de qué?», pregunté con calma. «¿De quién?». El silencio fue respuesta. Christopher miró el plato. Los nudillos de Edith se blanquearon alrededor del tenedor. Sonó mi teléfono. «Nicholas, como planeado». Respondí con gesto neutro. «Ah, el banco». «Sí, iré mañana». «Investigación, por supuesto. Lo que sea necesario para proteger mis cuentas». Observé cómo sus rostros perdían color mientras hablaba. El acceso no autorizado es algo serio. Agradezco que lo tomen así. Tras la cena, Christopher se acercó mientras lavaba los platos. «Papá, sobre mañana, quizá debería ir contigo, ayudar a explicar la gestión que hemos hecho». Sonreí con amabilidad, secando un plato con cuidado metódico. «Es considerado, pero debo ocuparme de mis finanzas. Aún no soy incompetente». La palabra quedó flotando. «Incompetente». Christopher se quedó rígido, buscando en mi rostro. Lo había enfatizado a propósito. Sabía de sus planes. Cuánto comprendía. Volví a los platos, dejándolo suspendido en la incertidumbre. Ya de noche, acostado, con el teléfono en la mesilla mostrando la señal de las cámaras, los vi en la sala discutiendo con claridad por el audio. «Esto es tu culpa», cortó Edith con voz de acero quirúrgico. «Tus falsificaciones chapuceras, tu estómago débil con el plan original». «El poder notarial estaba perfecto», empezó Christopher. «Obviamente no, ya que estamos bloqueados en todo». Se levantó y paseó. La cámara siguió su movimiento. Pasamos al plan B de inmediato. Evaluación de incompetencia. Conozco gente en Silver Palms que necesita dinero, que debe favores. Hacemos que lo declaren no apto, nos convertimos en sus tutores, controlamos todo, incluida la continuidad de esta investigación. ¿Qué médico cooperaría? No cooperar, interpretar favorablemente. Es distinto. Su voz bajó, calculadora. Lo gestiono mañana. Lo grabé todo. Marcas de tiempo preservadas. Prueba acumulándose como interés compuesto, lenta al principio y luego exponencialmente demoledora. La mañana trajo la llamada prometida. El doctor Morrison dijo ser mi médico de cabecera. Curioso, porque yo no tengo médico de cabecera. Uso la clínica sin cita cerca de la biblioteca para cosas puntuales. Evaluación cognitiva rutinaria, explicó con voz amable. Una evaluación estándar esta tarde a las 2. Por supuesto, acepté cordial. Agradezco el esmero. Al colgar llamé de inmediato a Nicholas. Se mueven.
Evaluación médica para declararme incompetente. Doctor Morrison, supuestamente mi médico. Morrison. Una pausa mientras comprobaba. No hay licencia médica en Florida con ese nombre. Es falso. Así que usan un médico falso para declararme incompetente. Intento de fraude sobre todo lo demás. La voz de Nicholas sonó con satisfacción sombría. Francis, acude a la cita. Graba todo. He concertado evaluación psiquiátrica independiente para mañana por la mañana. La doctora Patricia Chen, 30 años de experiencia, credenciales impecables. Su diagnóstico falso contra una evaluación real. Los destruiremos en el juzgado. Esa tarde fui a la dirección indicada. Edificio médico compartido, múltiples consultas. Revisé el directorio del vestíbulo. Ningún doctor Morrison. El número de oficina llevaba a un pequeño despacho con cartelería temporal, de esas que imprimes y pegas en una noche. Me senté un momento en el coche, con la grabadora del bolsillo activada. Nicholas me había escrito. Policía en espera si hay amenaza. Respondí. Todo listo. Veamos hasta dónde llegan. Durante 40 años enseñé a distinguir verdad de manipulación, evidencia de suposición, realidad de actuación. Hoy iba a demostrar esas lecciones en tiempo real. Christopher y Edith organizaron esta prueba pensando que yo fallaría. Ignoraban que me había preparado toda la vida profesional para este tipo de desafío. Abrí la puerta y caminé hacia el edificio, firme. El despacho de la doctora Patricia Chen olía a cuero y lavanda sutil. Me senté frente a ella, completando la evaluación final. Rompecabezas de reconocimiento de patrones que habrían retado a mis alumnos. Preguntas de memoria que respondí con fechas y detalles. Pruebas de función ejecutiva que navegué sistemáticamente. Sus ojos agudos observaron todo. 3 décadas de psiquiatría forense en su forma de ver no solo respuestas, también método, razonamiento. Totalmente competente, dijo al fin, dejando el bolígrafo. Sin signos de deterioro, habilidades analíticas por encima de la media de su edad, ningún indicador de paranoia o delirio. Francamente, señor Wilson, su agudeza mental rivaliza con la de personas de la mitad de su edad. Le di las gracias, acepté la documentación preliminar y conduje a casa satisfecho. La falsa cita del doctor Morrison del día anterior fue lo que esperaba. Despacho cutre con señalización temporal, alguien fingiendo credenciales que no poseía, preguntas diseñadas para fabricar apariencia de incompetencia sin importar las respuestas. Lo grabé todo. Ahora tenía el contraste. Evaluación fraudulenta frente a evaluación legítima. Pero al llegar a la entrada, la satisfacción se evaporó. El coche de Christopher bloqueaba el acceso. Mi hijo estaba en el porche con un sobre en la mano, el rostro con esa determinación desesperada que reconocí en alumnos que copiaron y fueron descubiertos, pero intentan un último farol. Se acercó a la ventanilla antes de que saliera. La mano le temblaba al alargar el sobre. Papá, es por tu bien. No estás bien. Debemos protegerte. Tomé los papeles y los leí a fondo. Petición de tutela por incapacidad. Las alegaciones eran detalladas y demoledoras. Delirios paranoides respecto a familiares, pérdida progresiva de memoria, incompetencia financiera, peligro para sí mismo por conducta inestable, documentación de respaldo anexada, declaraciones juradas de testigos, informes médicos, registros de incidentes. Leí cada palabra mientras Christopher cambiaba el peso de un pie a otro, incapaz de sostener mi mirada. ¿La seguridad de quién, Christopher? Pregunté en voz baja. ¿La mía o la tuya? Huyó al coche sin responder. Nicholas llegó 1 hora después de mi llamada. Esparcimos los documentos judiciales sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde organicé por primera vez las pruebas meses atrás. Su calma profesional se agrietó al leer. Afirman que eres incompetente. Después de que falló el intento de asesinato. Pasó páginas. La desfachatez, estas declaraciones de testigos, estos informes médicos. La desesperación engendra audacia, dije.
Lee la lista de testigos. La señora Patterson de al lado afirma haberme visto deambulando por el jardín en pijama a medianoche. Tom Chen del club de lectura notó confusión creciente en las discusiones. La doctora Sarah Williams de Silver Palms aportó evaluación psiquiátrica detallada indicando demencia progresiva. «¿Nunca conociste a la doctora Williams?» «Nunca», respondió. «Pero sus credenciales son reales. Edith lo arregló con sus conexiones». Señalé otra declaración. «¿Y estos vecinos? Debo hablar con ellos». Esa tarde fui puerta por puerta, con el diario docente en mano. La mayoría estaban avergonzados, apenados. La voz de la señora Patterson tembló. Christopher dijo que era solo para ayudarte en tu cuidado, que tú lo habías aprobado. No sabía que era para el juzgado. ¿Qué viste exactamente, Margaret? Tú fuera, de noche, junto a los arbustos, en pijama. Estaba revisando las cámaras que instalé a las 11 de la noche, no a medianoche, en camiseta y pantalón corto, no pijama. Mantener la voz suave, de profesor que calma a un alumno confundido. Christopher te mostró lo que quiso que vieras. Ella rompió a llorar, prometió retractarse. Otros 2 vecinos contaron historias similares. Manipulación, contexto borrado, conducta inocente retorcida. Pero 3 se negaron a hablar conmigo. Supe después que Christopher les pagó. 500 aquí, 300 allá. Pequeñas sumas a gente con dificultades suficientes para comprar testimonio falso. La vista preliminar llegó 2 semanas después. Me senté junto a Nicholas, espalda recta, tomando notas ordenadas, demostración visible de competencia. Christopher y Edith al otro lado con su abogado de traje caro y confianza calculada. ¿De dónde sacó Christopher dinero para eso? Más deuda, cavando más hondo. La jueza Thompson revisó las presentaciones con escepticismo evidente. Ordenó evaluación psiquiátrica por designación judicial. La doctora Patricia Chen la realizaría e informaría. Nicholas y yo intercambiamos miradas sutiles. Ella ya me había evaluado. Sabía que era competente. La trampa funcionaba perfecto. Tras la vista, Nicholas quiso acción inmediata. Presentamos cargos penales ya. Todo lo que tenemos, intento de asesinato, fraude, falsificación. Podemos acabar con esto. Negué. Si presentamos ahora, sabrán que lo tenemos todo. Se atrincherarán del todo. Quizá huyan. Quiero que sigan cavando. Que crean que van ganando. Francis, es arriesgado. Enseñé 40 años, James. Los alumnos se rebelan más cuando creen que van bien. Ahora mismo Christopher y Edith creen que su tutela puede prosperar. Deja que inviertan más en esa creencia. Que cometan más delitos intentando sostenerla. Luego los sepultamos. Protestó por instinto profesional, pero respetó mi decisión. Autonomía del cliente incluso cuando el cliente elige el camino difícil. Esa tarde fui al banco y pedí la traza completa de toda actividad en el último año. El director, ya empático tras destaparse los intentos de fraude, facilitó registros completos. Pasé horas con un rotulador, marcando cada transacción no autorizada, una línea temporal visual del robo, evidencia para acusación. Pasaron varias semanas. La conducta de Christopher se volvió errática mientras sus deudas de juego se convertían en amenazas de cobro. Lo supe por la investigación de Nicholas. 75.000 debidos en 3 fuentes. Apuestas deportivas en línea, partidas locales de cartas, créditos de casino, mensajes amenazantes y correos eliminados recuperados. La cronología mostraba que la acumulación de deuda se aceleró 6 meses antes de iniciar el plan de asesinato. Motivo claro como tiza en pizarra. Sonó el teléfono ya tarde. Nicholas. Evaluación judicial programada. La doctora Chen la hará la semana que viene. Además, la situación de juego de Christopher es peor de lo que pensábamos. Esas deudas explican su desesperación. Los cobradores no aceptan disculpas. Asentí y tomé notas para mis expedientes, ya crecientes.
Todo organizado en carpetas rotuladas: fraude financiero, documentos falsificados, intento de asesinato, falsos informes médicos, manipulación de testigos, cada pieza con referencias cruzadas, la línea temporal visualizada. Me planté frente a la pared de mi despacho donde lo había montado todo. Fotos, documentos, fechas unidas por hilos, como en las películas. Pero era real. Y la conspiración llevaba a mi hijo y su esposa. Durante 40 años enseñé que la verdad requiere paciencia. La evidencia debe ser abrumadora. La presentación, irrefutable. Christopher y Edith me dieron meses para construir el caso mientras creían que ganaban. Ahora aprenderían la lección final. El profesor siempre sabe más de lo que los alumnos imaginan. La clase casi termina. Hora del examen final. El informe de la evaluación judicial de la doctora Chen estaba sobre la mesa de Nicholas entre nosotros. Leí la conclusión por segunda vez, saboreando cada palabra. El sujeto demuestra plena capacidad cognitiva, sin evidencia de demencia o incompetencia. Habilidades analíticas por encima de la media. Recomendación: denegar la solicitud de tutela. Nicholas desplegó más documentos. Meses de compilación ordenados en una presentación demoledora, archivadores de anillas, pestañas por colores, cronograma en póster, anexos numerados y con referencias cruzadas. Un docente reconocía la metodología de otro. Era un plan de estudios del delito, completo e inapelable. Presentamos hoy, afirmó Nicholas. Asentí una vez. Todo. La demanda reconvencional tenía 47 páginas detallando 18 delitos distintos: intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, múltiples falsificaciones, abuso financiero a mayor, manipulación de testigos, obstrucción de la justicia. La denuncia penal ocupaba 23 páginas. Los anexos llenaban 2 cajas. Nicholas y su asistente lo entregaron al secretario judicial. Observé desde un banco cercano cómo tramitaba, se detenía, leía más y llamaba a su superior. El superior leyó, el rostro se puso serio y levantó el teléfono a la oficina de la jueza. En horas, vistas de urgencia programadas. El sistema reconoció la gravedad de inmediato. Esa tarde, un notificador profesional fue a mi casa, donde Christopher y Edith aún vivían porque nunca los desalojé formalmente. Decisión estratégica para mantenerlos cerca y vigilados. Me senté en el coche enfrente, grabando con el móvil, observando. Tocó el timbre. Edith abrió. Él le dio el sobre, se identificó. Hice zoom y capturé su cara al leer la primera página. Shock, reconocimiento, miedo. Todo en segundos. Llamó a Christopher. Su discusión era visible por la ventana. El informe oficial del notificador, luego incorporado como prueba, lo documentó. La señora Edith Wilson abrió a las 2:17. Entrega efectuada. Leyó la primera página, perdió el color. Cita. Esto no puede ser. Él no. ¿Cómo? Llamó a Christopher Wilson. Cita de Edith Wilson. Dijiste que era demasiado viejo para averiguarlo. Lo prometiste. Se detuvo al verme. Esa noche, mis cámaras captaron su pánico. Christopher en el ordenador, borrando frenético, vaciando papelera, intentando borrar el disco. Edith triturando papeles hasta que la máquina se calentó y se atascó. La pateó y siguió rompiendo a mano. Nicholas tenía acceso remoto a las cámaras. Se lo concedí semanas atrás. Me llamó con satisfacción sombría. Están destruyendo pruebas. Cada borrado es otro cargo. Obstrucción, conciencia de culpa. Crean delitos nuevos intentando ocultar los viejos. ¿Lo documentas todo?, pregunté. Cada fotograma, con sello horario, respaldado en servidores cifrados. Aunque destruyan lo físico, tenemos un archivo digital intocable. A la mañana siguiente, su abogado pidió reunión urgente con Nicholas. La oferta llegó rápido. Christopher y Edith devolverían los 38.000, desocuparían la propiedad de inmediato, renunciarían a toda herencia,
aceptarían orden de alejamiento permanente. A cambio, yo retiraría los cargos. Nicholas trajo la oferta a mi casa. Nos sentamos en el comedor donde todo empezó, donde extendí pruebas y entendí el alcance de la traición. Leí los términos despacio y miré a Nicholas. Quieren irse, devolver lo robado, prometer buen comportamiento y no enfrentar consecuencias por intentar matarme. Esa es la oferta. Rompí el papel en 2, luego en 4, luego en más, dejándolos caer como nieve sobre la mesa. Intentaron asesinarme, James. No robarme. Asesinarme. Edith investigó venenos indetectables. Christopher negoció el precio de mi muerte. Lo planearon durante meses, viviendo en mi casa, comiendo mi comida, fingiendo preocupación. El juicio es impredecible. Enseñé 40 años. Alumnos que copiaron, mintieron, creyeron ser listos. Nunca aprendieron con perdón fácil. Solo las consecuencias enseñan lecciones reales. Lo miré a los ojos. Christopher y Edith necesitan esa lección. Señala juicio. Juicio público. Quiero veredicto del jurado. Quiero registro público. Quiero justicia, no conveniencia. Nicholas recogió los restos, los añadió al expediente como prueba de rechazo de acuerdo, demostrando que quiero rendición de cuentas completa. Mildred llamó esa noche al enterarse del juicio. Oí que usarás mi grabación, que los llevarás a los tribunales. Tu evidencia es central, confirmé. ¿Te sientes cómoda declarando en público? Absolutamente. Su voz firme. Lo que intentaron hacer, a mi padre no le llegó justicia. Quizá a través de tu caso su memoria reciba algo. Declararé. Contaré todo lo que oí. Gracias. Me salvaste la vida. Ahora ayúdame a salvar a otros de ellos. En los días siguientes, el mundo de Christopher se desmoronó a la vista. Sus deudas de juego se hicieron públicas al presentar reclamaciones los corredores. Las agencias de cobro llamaron sin parar. Oía los teléfonos a través de las paredes. Las discusiones de Edith y Christopher fueron más feroces, el reproche constante. La fiscalía asignó su equipo senior. Nicholas me trasladó su valoración. Uno de los casos más claros de abuso a mayor que han visto. Evidencia abrumadora, condena altamente probable. Fecha de juicio para finales de agosto. Esa tarde, en mi despacho, miré la pared con la cronología de la conspiración. Fotos, documentos, fechas unidas por hilos. Meses de evidencia expuesta, patrones claros, culpa innegable. Tomé una foto del tablero. La vieja foto de Christopher a los 8 años, sonriente, dientes separados, inocente. El niño que me llamó héroe, que me trajo dientes de león y tarjetas de cartulina por el Día del Padre. Sostuve la foto y me permití un instante de duelo por el hijo que pudo ser, debió ser y nunca fue. Luego la guardé en el cajón y lo cerré con firmeza. Te eduqué mejor que esto, dije a la habitación vacía. Tú elegiste distinto. Ahora ambos vivimos con las consecuencias. Apagué la luz y salí. Mañana tocaba preparar el juicio. Esta noche me permití llorar la relación muerta mucho antes del complot. El niño de esa foto se fue. El hombre que intentó matarme enfrentaría justicia. 3 semanas habían pasado desde que rechacé el acuerdo. La casa se sentía distinta, más ligera, limpia, como si se hubiera liberado presión. Christopher y Edith se mudaron hace 2 días por orden de desalojo. Caminé por los espacios que ocuparon, anotando lo que dejaron al irse deprisa, facturas impagas por el suelo, marcos rotos, ropa abandonada en armarios. El trofeo de béisbol de la infancia de Christopher, irónicamente por deportividad. Los libros de medicina de Edith, herramientas de una carrera perdida. Su álbum de boda, crónica de una unión hoy rota. Lo fotografié todo, no por venganza, por registro. Instinto docente. Preservar, mantener evidencia. Vibró el teléfono. Nicholas. Reposeyeron el coche de Christopher esta mañana. Los corredores presentan gravámenes.
El contrato de alquiler exigía 3 meses por adelantado. Tomaron prestado de la hermana de Edith. Todo colapsa. Leí el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción, solo la progresión inevitable de las consecuencias. Las deudas de juego, ya públicas, activaron cobros agresivos. Los corredores descubrieron que Christopher no heredaría. Mi Nuevo Testamento, público, mostraba donación a una fundación. Escalaron con llamadas, visitas al trabajo, confrontaciones. 18.000 aún debidos del coche. Tarjetas al límite, cuentas embargadas. Christopher intentó pedir prestado a amigos y familia. La mayoría se negó tras conocer la verdad. Su desesperación se volvió chisme del barrio. La destrucción profesional de Edith corrió paralela. La investigación del centro reveló sus accesos indebidos, creación de documentos falsos, compartir información confidencial. El Colegio Médico de Florida abrió expediente disciplinario. La clínica la despidió de inmediato, dejó señaladas sus credenciales. Futuro laboral sanitario prácticamente imposible. 15 años de carrera se acabaron en una reunión de 15 minutos. Seguridad la escoltó fuera, con su acreditación y llaves confiscadas. Las excompañeras miraron y susurraron. Condujo al apartamento y se quedó en el coche 1 hora antes de enfrentarse a Christopher. Su nuevo apartamento estaba en un barrio en declive, todo lo que podían pagar. El contraste con mi hogar cómodo era recordatorio diario de sus decisiones. A través de paredes delgadas, los vecinos oían sus peleas. «Esto es culpa tuya», la voz de Edith atravesó una noche. «Tu juego, tus deudas, tu debilidad». «Mi debilidad». Christopher a la defensiva, desesperado. «Tú querías que muriera. Yo quería dinero. Tú querías asesinato. Y ahora no tenemos nada. Ni dinero, ni casa, ni futuro. Nos tenemos el uno al otro». La risa amarga de Edith. «Eso es lo peor». Los vecinos documentaron estas broncas y lo comentaron al día siguiente. La condena social fue dura y completa. Una tarde, la hermana de Edith llegó al despacho de Nicholas, avergonzada. Yo estaba allí revisando la preparación final. Me pidieron traer esto. Le tendió un sobre como si quemara. Les dije que era inútil, pero son familia. Léalo por mí, pedí. Lo abrió a regañadientes. Ofrecemos 100.000 a cambio de retirar todos los cargos. Reconocemos errores y buscamos resolver. Errores, repetí despacio. Llaman errores al intento de asesinato. Su voz se apagó. Ya no reconozco a mi hermana. Saqué un bolígrafo y escribí sobre su oferta una sola frase con mi caligrafía perfecta de profesor. La justicia no está en venta. Nos vemos en el juzgado. Se lo devolví sin firmar. No aceptarán esto, dijo. Estarán devastados. Bien. Deben estarlo. La devastación es respuesta adecuada al intento de asesinato y la traición. Mírela. Diles que el único acuerdo que aceptaré será el que dicte la jueza. En los días siguientes, antiguos vecinos que testificaron por Christopher, los 3 que aceptaron dinero, contactaron a Nicholas para cambiar su testimonio. Supieron la verdad, se sintieron manipulados, quisieron corregir el registro. Observé esas reuniones, vi su vergüenza, no ofrecí consuelo, pero acepté su verdad. La justicia requiere testimonio exacto, no castigar a testigos confundidos. Uno de ellos, un anciano que tomó 500, me miró a los ojos. Christopher dijo que usted había aprobado todo, que las firmas eran formalidades. Necesitaba el dinero. Llegaba tarde al alquiler. Pero luego supe lo que realmente intentaron hacer. El asesinato no es ayudar con papeles. Entonces diga la verdad, dije. Solo eso pido. Se acercó la fecha. El empleador de Christopher, tras visitas de cobradores, lo puso en suspensión. La vista del colegio médico de Edith se fijó para septiembre. Revocación probable. Su matrimonio era residuo tóxico que corroe todo.
Me quedé en mi habitación una noche mirando el calendario. La fecha del juicio en rojo. 3 días. Tenía preparada la ropa, traje planchado, corbata sobria, zapatos lustrados, un profesor listo para una clase importante. Sonó el teléfono. Nicholas, preparación final de testigos mañana por la mañana. Luego estamos listos. Allí estaré, confirmé. Al colgar, miré mi casa tranquila. Por primera vez en meses me sentí en paz, no feliz. Paz y felicidad no son lo mismo, pero sí calma y certeza. La justicia tardía no es justicia negada. Saqué la vieja foto del joven Christopher del cajón, la que guardé semanas atrás. La miré por última vez. El niño inocente que se volvió adulto culpable. Escribí detrás. Te di todo. Tú elegiste este camino. Yo elijo justicia. La puse en un sobre, lo sellé, lo dirigí a Christopher para entregarlo tras el juicio. No cruel, solo honesto. Comunicación final entre padre e hijo. Luego me acosté. Dormí profundamente por primera vez en meses. Preparación completa. Mañana llegan las consecuencias. La mañana del juicio amaneció con el sol pintando el cielo de Orlando. Desperté temprano, me vestí con el traje dispuesto. Nudo de corbata preciso, memoria muscular de 40 años de formalidad. Zapatos brillantes. Desayuno simple. Café, tostadas, rutina mantenida pese a la magnitud del día. No revisé nada. La preparación estaba completa. Evidencia memorizada. Testimonio listo. Nicholas me recogió a las 8. Condujimos al juzgado en silencio cómodo. Profesionales listos para su actuación. Observé el tráfico. Gente empezando días ordinarios. El mío no lo sería, pero era necesario. La justicia requiere testigos, registro público, pronunciamiento oficial. La sala se llenó rápido. Había prensa. El caso había atraído atención. Christopher y Edith con su abogado, luciendo disminuidos, derrotados antes del veredicto. Me senté tras la mesa de la acusación, erguido, sereno. Entró la jueza. Todos de pie. La fiscalía abrió con un relato claro de la conspiración. La evidencia mostrará que los acusados planearon asesinar a Francis Wilson por dinero del seguro. Investigaron métodos, obtuvieron sustancias, crearon documentos falsos, manipularon sistemas médicos. Solo la intervención de una azafata atenta impidió el asesinato. La defensa ofreció un argumento débil sobre malentendidos familiares y mala comunicación. El jurado se mantuvo con la acusación. La presentación de pruebas fue sistemática y devastadora. El vídeo de Mildred se proyectó en las pantallas. Su grabación llenó la sala. La voz de Edith inconfundible. Pastillas en su bebida. Infarto en altura. 500.000. Christopher se estremeció al oírlo. Edith miró al frente, mandíbula tensa. Mildred declaró, la voz temblorosa al inicio, firme luego. La escuché con claridad. Habló de infarto, de la altura que lo hacía creíble. Mencionó el dinero del seguro. Grabé porque sabía que necesitaba pruebas. La defensa intentó desacreditarla. No es cierto que usted tenía problemas económicos. La respuesta fue firme. No confundí un asesinato. Mi situación me hace entender la desesperación, pero no me convirtió en asesina. El perito calígrafo confirmó las falsificaciones. Representantes del banco detallaron transferencias no autorizadas por un total de $38.000. La doctora Patricia Chen acreditó mi plena competencia, destruyendo por completo las alegaciones de incompetencia. Los correos mostraron la correspondencia con el consultor médico sobre sustancias letales. Cada pieza construyó un caso irrefutable. Luego declaré yo. Bajo juramento, me acomodé en la silla. 40 años enseñando me prepararon para hablar en público, gestionar atención, transmitir con claridad. Cuando sospechó por primera vez. La invitación a Miami era inusual.
Su repentina atención tras meses de distancia, pequeñas cosas que el reconocimiento de patrones te dice que importan. ¿Qué hizo? Lo que enseñé 40 años, reunir evidencia, documentarlo todo, verificar fuentes, construir un caso completo antes de concluir. Apliqué rigor académico a mi propia supervivencia. El contrainterrogatorio fue breve e ineficaz. Mi credibilidad, inamovible. Hechos verificados por evidencia abrumadora. El jurado deliberó menos de 2 horas. Al volver, el portavoz se puso en pie. En el cargo 1, conspiración para cometer asesinato, culpables. Cargo 2, fraude, culpables. Cargo 3, falsificación, culpables. Y así. Cada culpable golpeó a Christopher y Edith. La compostura de Edith por fin se quebró. Una lágrima que secó rápido. Christopher bajó la cabeza entre las manos. Llegó la fase de sentencia. La jueza preguntó si deseaba hacer declaración de víctima. Me levanté y los miré de frente. Vivieron en mi casa. Les di todo. Confié. Respondieron planeando mi muerte. No los odio. Les tengo lástima. Destruyeron sus vidas por dinero que nunca verán. Eso ya es justicia suficiente. Me senté. La jueza asintió, apreciando la brevedad y la dignidad. Las penas. Christopher recibió 3 años de libertad condicional con condiciones estrictas. Edith 5 años, más largos por abuso de credenciales profesionales. Ambos obligados a devolver los 38.000 robados más 50.000 en daños punitivos. Orden de alejamiento permanente. Derechos hereditarios revocados para siempre. Los antecedentes, permanentes. La jueza fue clara. Este caso representa una traición familiar calculada y sistemática. La misericordia de su víctima al pedir libertad condicional en lugar de prisión es más de lo que merecen. Se levantó la sesión. Fuera, en las escalinatas, esperaba la prensa. Di una declaración breve. Se hizo justicia. Espero que este caso recuerde a las familias que la confianza es sagrada y la traición tiene consecuencias. Rehusé más preguntas. Caminé hacia el estacionamiento. Vi a Christopher por última vez. Salía por una puerta lateral, con la cabeza gacha, esquivando cámaras. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Él apartó la vista primero. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera tristeza. Solo cierre. Capítulo concluido. Nicholas me llevó a casa. Viajamos en silencio, cómodo y completo. Al entrar a mi entrada, me tendió la mano. Lo hiciste bien, Francis. Muy bien. Lo hicimos, corregí. Gracias. Dentro, me quedé en el pasillo. La casa volvía a ser mía, legal, física y emocionalmente. Fui al despacho, vi el tablero con la cronología y la evidencia. Con cuidado empecé a desmontarlo. Cada foto, cada documento retirado y archivado. La conspiración existió, la justicia se entregó. Pero no viviría rodeado de esos recordatorios. Guardé todo en una caja, la rotulé Christopher, caso cerrado, agosto de 2025, y la almacené. Luego me senté, abrí el portátil y redacté un correo al director del instituto local. Soy profesor de historia jubilado con 40 años de experiencia. Quiero ofrecerme como voluntario 2 tardes por semana, sin compensación. Tengo historias que contar, lecciones que compartir. El alumnado debe saber que el conocimiento protege, que la documentación importa y que la justicia, aunque lenta, llega para quien la persigue con paciencia. Envié, cerré el portátil, miré mi despacho, mis libros, mis trabajos corregidos, la vida que construí, todo intacto pese a sus intentos. Sonreí levemente, la primera sonrisa genuina en meses. No por felicidad. La felicidad llevará tiempo, pero por libertad, justicia cumplida, conciencia tranquila, futuro en blanco. Mañana empezaré de nuevo. El pasado quedó archivado donde corresponde. Hoy soy solo un profesor con lecciones que compartir y una vida que vivir.
Eso basta. Eso lo es todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.